Vamos a grabar primero, que tengamos esta Sí, conversación, porque creo que los que no van a asistir nos la van a pedir. ¿Cómo empieza la historia de Impactors? sí. ¿Cómo nace el proyecto? Listo, entonces, bueno, primero que todo, como qué rico saludarlos, encantado de conocerlos. Este equipo que está acá, que somos Elmer y Dalí y Julián, pues hacemos parte del grupo de Impactors. Elmer y yo somos coaches. Ahorita les contamos un poco como más de la historia de lo que somos, de quién es cada uno de nosotros y por qué está acá. Se van a ir dando cuenta como en la conversación. Y la idea es que conversemos, o sea, a la larga esto va a ser una conversación desde donde vamos a poner un detrás de cámaras de un negocio de coaching o de un negocio de coaching, un emprendimiento alrededor del coaching, y la idea es que podamos levantar la mano, conversar, preguntar, inquietudes, para que podamos extraer la mayor cantidad de información posible que pueda estar al servicio de cada uno de ustedes. Bueno, yo soy psicólogo, también soy coach ontológico. Fui director de una academia de coaching acreditado con el sello ACTP, la ICF. Bueno, toda como la dinámica de las credenciales que se dan. Pero más allá de eso, he sido como muy curioso del desarrollo personal y, y alguien a quien le ha encantado fracasar mucho. Entonces, he empezado como a hacer muchas cosas desde hace muchos años, desde que egresé como psicólogo hace, yo sé que parezco de 20, pero yo egresé como psicólogo hace 13 años, creo, más o menos. Entonces empecé a emprender como en varias cositas, a identificar el mercado digital, cómo se movía. En ese tiempo uno ponía una publicación en Google, lo hacía como publicidad en Google y ya tenía 1000 clientes. Hoy día la dinámica cambió de manera absoluta. Em, y bueno, después de certificarme como coach, empezamos como la primera academia de coaching local en Medellín con un amigo que hoy día murió, pues murió hace unos años. Em, la acreditamos con el sello ACTP de la ICF y emprendimos un camino bien interesante. Pero dentro de ese proceso nos damos cuenta de, cuando nos vinculamos a la federación, llega una estadística de un estudio en ese año que a mí me volteó un poco, y es solamente el 7% de las personas que egresan de una certificación de coaching se dedican al coaching. Yo digo, hijo de pucha, o sea, muy teso que en una profesión que es tan bella haya tanta frustración, ¿sí? Porque empezamos a indagar, venga, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces hay una frustración con el mercado. La gran parte de la torta del mercado del desarrollo personal la tienen los influencers y no los coaches profesionales, como quienes están presentes acá. Y dentro de la escuela empezamos como a tener ciertas estrategias para hacer como frente a eso, pero no como de manera muy contundente, o sea, como que todavía nos faltaban cosas. Nos separamos de una empresa de educación a la que estábamos vinculados, de la cual Elmer antes era director de marca de esa organización, una organización de educación a nivel nacional. Shakers Academy pertenecía a esa organización, nos extraemos de allí y empezamos un camino en el mundo digital, eh, perdiendo dinero, sin duda alguna, invirtiendo en mentorías que no eran muy útiles, y luego pues aprendiendo de a poco a entender cómo se movía el mercado. Y paralelamente empiezo yo pues a tener ciertos resultados también en mi propio negocio de coaching. Ahorita les vamos a contar el camino para que se rían un poquito. Y, y de parte de esa dinámica, pues nos lleva o me lleva como a ir descubriendo una metodología para ir construyendo marcas asociadas al desarrollo personal, para ir construyendo procesos, servicios que en efecto puedan ser atractivos para las personas, que generen un impacto significativo. Em, y un día, pues de hecho eso fue hace 1 año y 2 meses más o menos, el día de mi cumpleaños, Elmer me invita a desayunar. Yo venía como con cierta idea y yo le digo, weón, yo no quiero que la gente sufra tanto como yo, o sea, porque yo he perdido mucha plata, o sea, mucho dinero en mentorías. Yo me acuerdo que incluso cuando egresé, soy egresado en Infinite Network. Cuando egresé le pagué una mentoría a un venezolano que vivía en Estados Unidos, que trabajaba con no sé quiéncito.
una mentoría súper costosa que no devino en nada porque carecía de metodología, pero que a la larga generó muchos aprendizajes. Yo le decía a Elmer, yo no quiero que la gente sufra eso, o sea, ni siquiera la gente de la escuela, porque no, pues porque uno sale como psicólogo y tiene la posibilidad de conseguir trabajo, pero son muy pocas las organizaciones o consultoras que contratan coaches como tal, y los coaches tienen el sueño de toda esa vibra con la que salimos de una certificación, llegar y ponerla a servicio del mundo, pero cuando salimos al mercado, pues uno se empieza como a encontrar con paredes, y una y otra vez. O si no es el mundo organizacional, pues como la única vía como que medianamente tenemos para entrar, porque no sabemos cómo apropiarnos de otros espacios. Entonces, esa es como un poco la historia de Impactors. Creo que nace un poco también de como de los fracasos que hemos tenido, o sea, del sufrimiento que de alguna manera hemos visto, que en profesionales que quieren transmitir un mensaje desde una ética contundente, y cuando digo ética contundente me refiero a que en efecto tenemos una formación que es profesional, que va más allá de un mensaje muy bonito, que sin duda alguna muchas personas lo tienen, pero sí sabemos que para acompañar a otros se requiere metodología, se requiere un proceso claro, se requiere herramientas, se requiere conocimiento, se requiere un saber, y que parte de la frustración es cómo muchas personas que no tienen ese saber llegan a apropiarse y a transmitir mensajes que cuando vamos a indagar con los usuarios es, si el mensaje está muy lindo, pasé por el proceso, pero no tuve ningún resultado. Entonces, Impactors nace con esa idea y es, vamos, nos cansamos de que sean los influenciadores los que estén impactando no de la mejor manera al mercado, que empecemos a ser los coaches quienes lleguemos a ser. Exacto. Yo recuerdo mucho esa conversación con Julián, porque yo trabajaba en una organización. Corre un poquito el micrófono para que te digamos un poco mejor. Aló, ahí me escuchan mejor. Eso, súper bien. Listo, perfecto. Recuerdo mucho ese momento porque yo trabajaba en una organización, llevaba 8 años trabajando en el departamento de mercadeo de esa organización, siendo director de la marca de esa organización educativa. Yo trabajaba muy bien allá, o sea, estaba muy bien, ganaba bien, estaba bien en la empresa. Pero yo venía también con un tema, yo soy diseñador gráfico, también estudié coaching, me egreso como coach hace también como 6 años más o menos, diseñador gráfico y trabajando en el mercado de la publicidad más de 10 años. Y estando yo en la organización en la que estaba, sentía que quería algo más para mí, ¿cierto? Como que yo necesitaba algo más. Y Juli llega y me dice, oíste, o sea, la gente, o sea, los coaches están sufriendo de esto. Yo no quiero que pase por lo que yo pasé, no quiero que, pues me gustaría hacer algo como en ese lugar. ¿Qué hacemos? Entonces me pinta el proyecto y yo le digo, Juli, yo tengo la experiencia en publicidad, tengo la experiencia en marketing, tengo la experiencia en marca porque me encanta y también conozco el mercado del coaching, podemos ofrecer y nos encanta servir. Entonces, venga, montemos el proyecto. Entonces, cuando él me dice eso, yo me arrastro a Idalí también, porque entonces Idalí y yo nos conocemos hace mucho tiempo, somos colegas, ella también es diseñadora, ya se va a presentar, y le digo, está este proyecto y qué rico poner todo lo que nosotros sabemos al servicio de estas personas. Y enos aquí, ¿sí? Como que estableciendo todo lo que hemos aprendido en nuestras diferentes profesiones, juntarlas y poniéndolas al servicio. Entonces yo decía, junté 2 pasiones. Una tenía que ver con mi profesión, que tiene que ver con el diseño y la creación de marcas. Y 2, con mi vocación de servicio, que está puesta a través del coaching. Entonces dije, maravilloso, podemos unir eso y hacer algo potente. Entonces le comento a Dalí y ya Dalí dice, sí, acepto, ingresa al proyecto y así es como nace este equipo de trabajo. Entonces, voy a presentarte, por favor, para que te conozcan también un poquito. Bueno, un placer tenerlos a todos acá. En realidad es muy gratificante que nos estén acompañando esta noche. Y quiero iniciar compartiéndoles algo que le dije a mi mejor amiga, que es coach, una mujer que admiro mucho y que es muy, muy preparada. Y hace poco tuvimos una conversación y yo le decía, nena, dale porque necesitamos más personas en el mundo como tú. Y eso se lo digo hoy, pues como cada uno desde su perfil y su enfoque profesional como coaches, porque en la humanidad vemos tanto dolor, sufrimiento, tantos tropiezos, y hay
tantas personas con tantos conocimientos como ustedes que pueden dar todo de sí y transformar vidas, que en realidad esto es inspirador y es una de las mayores razones por las cuales yo me decido a este equipo y a este proyecto, porque poder colocar un granito de arena en el mundo en realidad es algo que vale la pena luchar, ¿sí? Porque no va a ser fácil, no se va a dar de la noche a la mañana, pero yo creo que esa constancia y elegir unos buenos mentores, un buen camino, intentarlo, intentarlo. Hay algo que Julián nos dice, si tienes una buena idea y no la pones en práctica, no sirve de nada, se queda solamente como una idea. Y en realidad, más que tener buenas ideas, hay que generar demasiadas acciones. Entonces, desde ahí de verdad que yo quiero invitarlos a que siempre estén como con eso en mente y que generen muchas acciones. Bueno, y más allá de eso, me encanta la parte pues de todo el diseño gráfico, publicidad, marketing. Ya llevo más de 10 años pues en este medio. Me apasiona mucho y me conecta mucho más poder hacer que las personas se identifiquen con lo que creamos a nivel de marca, a nivel de empresa, cómo transformamos también parte de la vida de ellos para poder que ustedes se puedan mostrar a toda su comunidad y al mundo y se sientan reconocidos, identificados y a gusto con lo que ustedes están mostrando, no en vestidos o patrones, pues que uno a veces se siente como incómodo. Entonces, desde ahí también decido pues como aportar a este proyecto. Maravilloso. Y así nacemos, ¿sí? 3 amigos con toda esta experiencia que les hemos contado, puesta al servicio de este nicho, pues de este mercado. Entonces, de dónde el punto crítico es como reconocer cuáles son esos dolores que están pasando en el nicho, en el mercado, ¿sí? Si lo extrapolamos a lo que cada uno hace y ofreciéndose como proyecto, como empresa, ustedes tienen un público que está sufriendo de algo, ¿cierto? Lo primero es empezar a conocerlo. Y nosotros lo conocimos gracias a la experiencia de Julián, como les contaba ahorita. Estuvo en mentorías, ha perdido plata, ha invertido, ha fracasado, pero le ha dejado unos aprendizajes pues brutales que queremos compartirles ahorita. Por ejemplo, Juli, cuando egresó y empieza su proceso personal, ¿qué pasó ahí, Juli? ¿De qué te diste cuenta cuando egresaste y cuando estabas pensando hacer tu marketing en ese tiempo? Que yo era un cliché. Okay. Les muestro. Les voy a mostrar acá. En este, pues estaba muy de moda el marketing de Jürgen Klarik. Entonces él decía cómo tomarse las fotos, yo no sé si se acuerdan, eso fue por allá como el 2015, 2016. Entonces que se tome la foto cruzada de brazos, un hijo de puta cliché, o sea, pues yo no sé si se dan cuenta acá en la imagen, pero es muy evidente que a la larga era lo mismo de lo mismo, el mismo mensaje, la misma forma, el mismo vestido, la misma vaina. Entonces, claro, cuando yo egreso del programa de coaching de Newfield, yo salgo con mucha hambre, mucha hambre. Además porque Aldo termina la última conferencia con una meditación súper linda y uno dice, pues pucha, vamos a comer el mundo con el coaching. Y cuando sale, pues cuando uno sale y egresa, pues cuando ya no está en la academia, sino que se enfrenta al mercado, pues lo primero que se da cuenta es que todo el mundo está hablando de lo mismo. Y es más, uno también empieza a hablar de lo mismo. ¿Sí? Y que a la larga, cuando todos hablamos de lo mismo, pues sabemos por lógica y por teoría de percepción que nos convertimos en paisaje. Y cuando uno se convierte en paisaje, pues obviamente el mensaje no llega a quien esperamos que llegue. Terminamos siendo obvios para el mercado y no tenemos el impacto que esperamos. Entonces, a mí me pasó eso. Que de hecho fue cuando le pago a esta persona unos $6,000, creo que costó la mentoría esa vez, en esa época. Y en efecto, a lo que me lleva es a transmitir el mismo mensaje que estaban transmitiendo absolutamente todos los coaches de la época y que en efecto obviamente no generó resultados. Pues entonces, primero con golpe, o sea, yo lo sentí como un golpe grande. Lo que pasa es que yo soy un poquito terco, pero lo primero fue, pucha, o sea, eso no va a funcionar, no está funcionando y yo no me siento suficiente para hacerme cargo de esta vaina, ¿sí? Gracias a Dios, pues me digo, soy terco, entonces empecé a seguir buscando cosas, pero la primera impresión fue esa. Entonces,
bueno, ¿será que sigo vinculado a la empresa donde estoy vinculado? Todavía no me independizo, yo tenía un llamado por la independencia desde hace muchísimo rato. Pero más o menos esta era la dinámica, o sea, era convertirme en un fiche del mercado del desarrollo personal y que a la larga pues el impacto era cero, pues o era muy bajito, la cantidad de clientes era muy bajita, vender lo mismo, sesión tras sesión, taller tras taller, la misma vaina. Entonces, esa fue la primera consecuencia, o sea, lo que me daba cuenta ya luego es, estoy transmitiendo el mismo mensaje que todo el mundo transmite, estoy hablando desde el mismo lenguaje, yo no sé si incluso, y espero que no le pegue a ninguno de ustedes, pero a mí me pasó que la mayoría de los que egresamos de escuelas de coaches, de coaching ontológico, terminamos hablando como chilenos, ¿sí? A ver, los chilenos de acá. Perdón, lo pongo así, pero pasa como cuando egresas de la universidad, una universidad como la que yo estudié, que la base teórica era el psicoanálisis, entonces quienes se creían psicoanalistas hablaban como psicoanalistas, y entonces uno iba a una conferencia de psicoanálisis y todo el mundo tenía un puro en la mano, con traje, sentados, hablando súper despacio. Era la misma lógica, ¿sí? Entonces todos hablando el mismo lenguaje, con el mismo acento, de la misma manera. Obviamente, pues el mercado no te va a identificar, no hacemos paisaje y los resultados no van a llegar. Y lo otro es que yo tengo una sombra de la curiosidad y es que a mí me gusta hacer de todo. Entonces, yo he hecho coaching organizacional, coaching social, coaching individual, para mujeres, para hombres, para gerentes, en fin, he hecho de todo. Entonces yo no sabía por dónde, yo dije, escucha, ¿por dónde me voy? Además tenía una escuela de coaching, ¿sí? Y era director de una escuela de coaching. Entonces yo no sabía por dónde hacerlo, como que estaba absolutamente perdido en un abanico de posibilidades que digamos que una de las grandes, uno de los grandes mitos a los que uno se enfrenta es hay que renunciar a gran parte de los nichos o a gran parte del mercado para poder ingresar en el mercado. Y eso es una encrucijada, ¿sí? Que no entendemos. Juli, te interrumpo ahí y Sí. muchachos, chicos y chicas que están acá en este espacio, empiecen a tomar nota. La primera píldora, así súper tesa, que hemos descubierto es esa, el tema de las renuncias. ¿Quiénes acá en este momento se encuentran en la posición en la que estaba Julián en ese entonces, donde tenía un abanico de posibilidades, de habilidades, y a la final no sabía qué posicionar? O sea, yo hago coaching, soy psicólogo, hago sesiones, hago Reiki, hago constelaciones, aparte hago con empresas. Si tu niño necesita coaching, entonces también lo atiendo, ¿sí? O sea, quienes están en ese lugar que a la final uno dice, bueno, pues pucha, o sea, ¿cómo me paro y cómo le digo a la gente qué es lo que yo hago? Y usted le dice a la gente, yo soy coach, y la gente le dice, ¿qué es eso? Venga, yo hago coaching, ¿y eso qué es? Entonces tú empiezas a explicarle como que ve, tiene que ver con el ser, de conversaciones, te acompañan, no sé qué. A la gente le cuesta mucho entender, entonces nosotros les decíamos en la información que les mandamos, ¿cierto? Si tú vendes coaching, la gente no sabe qué es coaching. La gente es, o sea, el concepto es nuevo acá. Juli. Yo sé que va a sonar horrible lo que voy a decir y me lo van a perdonar. Pero la mayoría y yo soy coach, amo mi profesión como coach, soy psicólogo, por lo tanto mi base ética es súper grandota. Pero hay algo y es que a la gente no le importa si tú eres psicólogo o coach y no les va a importar. Y perdemos mucho tiempo y esfuerzo haciéndoles entender que somos psicólogos o coaches. No les vale. No es relevante. Dependiendo del mercado. Puede que en el mercado organizacional sea un poco más relevante o en el mercado social, pero en el mercado de personas naturales no tiene ninguna relevancia. ¿Sí? Y eso fue algo a lo que yo me enfrentaba. Incluso cuando nosotros como escuela nos ofrecíamos al mercado, una de las grandes intenciones era educar el mercado hacia lo que era el coaching. Y aun cuando las personas se van a formar como coaches, no les importa qué es el coaching. Y es difícil verlo desde ese lugar. Y uno se escucha, pero ¿cómo así?
O sea, si yo me voy a formar como psicólogo, por lo menos tengo que saber qué es la psicología. Yo no sabía qué era la psicología cuando empecé a estudiar psicología. Y de hecho no sabía qué era el coaching cuando empecé a estudiar coaching. Ida iba a decir algo. No, iba a traer aquí el comentario que nos hacía Nicolás, que se hizo muchos enemigos psicólogos, que porque decían que los coaches le habían quitado el trabajo. Ajá. Y Sí, pasa. y te lo seguimos quitando a los psicólogos. Pero Que Juli, sí. espérame, sabes que ahí tocas un punto muy importante y es el tema de por qué los coaches le están quitando ese pedazo de torta a los psicólogos. O sea, ¿qué están haciendo diferente para lograr eso? Lo que pasa es que recordad que nosotros los psicólogos venimos de una base académica súper fuerte y tenemos un ego académico gigante. Entonces le queremos hablar al mundo en el mismo lenguaje en el que nosotros leemos a Lacan. Y Lacan es súper enredado, ¿sí? Y obviamente la gente no, si a nosotros nos cuesta y tenemos que leer un párrafo 3 veces para entender a Lacan, ¿cómo esperamos nosotros que dentro de un proceso de venta las personas lo entiendan? Eso no va a pasar. Los coaches estamos de alguna manera aterrizando un poquito más el lenguaje, pero nos falta todavía muchísimo camino, muchísimo. Y nosotros en Impacters con los coaches que trabajamos nos hemos dado cuenta, pues, nosotros, para mí, aterrizar el lenguaje, y Elmer me conoció hablando súper elevado, pues, porque a mí me encanta la filosofía también. Lingüístico al 100%. Sí. Yo parí como 7 hijos buscando aterrizar mi lenguaje. Y hoy día soy el cope de Impacters, pero a mí me costó sangre. Yo sufrí mucho con ese tema. Pero bueno, perdón por el paréntesis, que nos fuimos como muy allá. No, pero eso que estás diciendo da pie para lo siguiente, y es, si cuesta explicarlo, si la gente no lo conoce, entonces ¿cómo lo ven? O sea, yo como le vendo esto que yo hago a una persona que ni tan siquiera sabe qué es, si tú dices, sí, mira, yo vendo tenis, vendo zapatillas, vendo camisas, claro, vendo productos, la gente los conoce, sabe qué es, para qué sirven, cómo funcionan, ¿sí? Pero tú si no sabes cómo, tú no sabes cómo explicar esto y es difícil que lo entiendan, es muy difícil venderlo. Entonces, cuando tú vas y pones, soy coach, te vendes como coach y es lo primero que le estás mostrando a la gente, estás cometiendo, pues, un error principal y es que tú no sabes qué es lo que la gente está buscando y la gente no está buscando coaches, no está buscando coaching, son muy pocos los que lo buscan. Entonces, ahí no vas a ser encontrado por ninguna parte, ¿cierto? Ahí vas a ver que entonces los que van ganando el pedazo de la torta, o son los influencers, o son los marqueteros que hacen, pues que ya hacen los famosos que se empiezan a meter en esta onda de desarrollo personal, pues dadas sus experiencias y porque estudian y no sé qué, y ellos son los que empiezan, ¿sí? Porque ellos no están diciendo que soy coaches. Entonces ahí hay una píldora bien importante para la gente muy presente. ¿Listo? La gente Yo no creo sabe qué que es eso es coach. súper relevante y tiene que ver con el lenguaje. Es como si yo le dijera a Elmer, negro, mostranos eso que tenés ahí atrás, por favor. ¿Qué? Lo que hay ahí atrás, más atrás. No, lo otro, lo que hay ahí atrás. No, lo de atrás. Y es Acá. eso, aquello que no puede ser nombrado, no puede ser percibido. Y si dentro del lenguaje del otro, que es nuestro cliente potencial, no está aquello que dentro de su lenguaje no está aquello que nosotros le queremos mostrar, no nos va a ver. Va a ser imposible que nos vea. Entonces, por eso para nosotros, por ejemplo, dentro del proceso de Impactor es súper importante identificar tanto el lenguaje del coach como el lenguaje del cliente. Es vital. Si no, va a ser muy difícil que nosotros podamos transmitir un mensaje. Y a la final, todos los esfuerzos se van a la caneca. Y hay abandono, y hay frustración, y empiezas a hacer contenido en redes sociales de un montón de cosas, y a hablar, y a tratar de explicarle a la gente qué es lo que tú haces para que te compre, pero no pasa, ¿sí? Entonces, súper importante eso. ¿Qué viene después? Es decir, ya, bueno, Ida, dale. Va, para que empecemos ese que viene después. ¿Qué pasa si yo les digo, sí, buenas noches, soy Dalí del Valle, soy coach y les ayudo en procesos que transforman su vida? Ya. ¿Y qué pasa si yo les digo, qué tal?
los puedo acompañar y los voy a acompañar por completo a todas las mujeres que fueron o que son la otra a conectarse con su merecimiento y soltar esas relaciones. ¿Qué van a entender? ¿Cuál mensaje van a entender? Entonces ahí vamos a dos cosas. Uno, bajar el lenguaje, que es supremamente importante. El ejemplo que acaba de dar Julián con Elmer fue espectacular. Y dos, tener también claro hacia dónde estamos apuntando. Y con esto abrimos entonces, Elmer, este siguiente capítulo. Que tiene que ver con un tema de un propósito, es decir, con un porqué, ¿cierto? Si yo no sé, yo soy coach, no sé qué hacer, por dónde coger esto, hago un montón de cosas, tengo que enfocarme, tengo que centrarme, tengo que bajar, tengo que hacer unas renuncias de algo y enfocarme en algo, ¿sí? Ya después miro cómo pongo todo lo que sé como al servicio de esto que yo voy a ofrecer. Y para lograr eso, empezamos a ver que es necesario tener un propósito claro, ¿sí? Y en el mercado ahorita ustedes van a ver que hay muchos temas de propósito que está viendo de moda y no sé qué, y está el Ikigai y el círculo de oro, sí, hay muchas metodologías. Pero es importante que nosotros como coaches, si queremos vender y salir al mercado, pues tengamos claro qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, ¿sí? Y de dónde nace. Entonces, es muy bonito porque Juli encontró un propósito dentro de toda su historia y la historia de cada quien es fundamental para usted decir, este es el camino que yo quiero recorrer. Entonces, Juli, ¿cuál fue el propósito que encontraste y cómo lo encontraste antes de entrar a mirar la diapositiva? Listo. Ay, pero es que eso es puro chisme. Pero bueno, los contamos. Cuando en el proceso de coaching mío, el tema grande fue como descubrir mi voz, pero a la larga todo se empezó a traducir en una palabra que era la dignidad. Y era conectarme con mi dignidad. Pero eso quedó ahí como calladito, gracias a Dios. Porque después llegó una relación de pareja, se las cuento así como chisme. Ella era la viuda de mi mejor amigo, que era el hermano de mi novia, y por todas las complicaciones de esa relación, mi dignidad se puso mucho en juego. Cuando yo por fin salgo de esa relación, yo dije, marica, la dignidad. Y empiezo a investigar acerca del tema de la dignidad. Entonces, parte de lo que me doy cuenta de la investigación es que se habla mucho de la dignidad en términos sociales y del derecho, pero se habla escasamente de la dignidad en términos internos, o sea, desde adentro. Y entonces yo me empiezo a apasionar por la dignidad y empiezan a pasar en mi vida cosas cuando me conecto con la dignidad. Y yo digo, "Oh, puta, la dignidad es la base de la felicidad humana, ¿sí? Y yo quiero transmitir ese mensaje. Y yo quiero conectar con un propósito que es dignificar a la humanidad. Pero voy a empezar por una parte de los seres humanos. Y esa parte son las mujeres que han estado o están en relaciones que vamos a denominar tóxicas, entre comillas, y que quieren salir de ellas, conectarse con su dignidad y sanar sus heridas emocionales. Eso porque cuando ya también yo empiezo a ofrecerme como psicólogo, hace ya muchos años, a mi consulta generalmente llegaban mujeres sufriendo por relaciones de pareja. Y esa es la otra parte de la historia. O sea, yo me empiezo a preguntar por qué las mujeres sufren tanto por el amor y por qué el sufrimiento generalmente es falta de autoestima, celos, ansiedad, y que en mi primera época como psicólogo, pues yo trataba eso, celos, ansiedad, falta de autoestima, que yo hoy digo, pues si yo me las encontrara, les devolvería el dinero, porque a la larga la base de toda esta dinámica era precisamente la dignidad. Cuando yo empiezo a crear un proceso alrededor de la dignidad, me empiezo a dar cuenta que las mujeres se estaban transformando de verdad y que había un impacto súper grandote y que desde ahí se empieza a constituir ese propósito que es acompañar a mujeres que están o han estado en relaciones tóxicas a reconstruir su dignidad y sanar sus heridas emocionales. Y hay ahí la segunda perla, chicos. Cuando tú empiezas a definir ese propósito, se empieza a develar un camino, ¿sí? En el caso de Julián, cuando él toma el tema de la dignidad como suyo, se convierte en su camino en el que va a recorrer de en adelante. Entonces aquí es importante nombrar que la historia de cada quien, la herida de cada quien, es la base para encontrar
un propósito en la vida. Entonces, ¿qué decíamos al principio? Julián decía, yo no quiero que las personas pasen por lo que yo pasé. Su herida fue gastar un montón de plata en mentores, tiempo, no tener los resultados que quería, frustración, sus sueños se perdieron al piso. Digo, yo no quiero que eso le pase a la gente, hagamos algo, y hoy día está en este proyecto ayudando a que las personas no vivan eso. Cuando yo como coach trabajo en mí, hay temas en los que son muy fuertes, que son como los que me llevan a tocar fondo, ¿sí? Y cuando yo los trabajo y me transformo en ese sentido, pues tengo la experiencia ahí, ¿sí? A la mano, tengo la vivencia. Cuando yo me conecto con eso, digo, mierda, o sea, yo quiero entregarle esto al mundo. Yo no quiero que las personas que sufren, no sé, de depresión, de ansiedad, pasen por lo que yo pasé y quiero enfrentarlo. Cuando una persona, por ejemplo, ya hablando en términos muy fuertes, sale de un tema de drogas y no sé qué, su propósito de vida se vuelve ayudar a las personas a que no caigan en eso o a salir de ahí. Lo mismo una persona que ha pasado por un proceso de enfermedades como un cáncer o enfermedades fuertes, o hablando ya en términos emocionales, ¿cierto? Rupturas de pareja, divorcios, en fin, como que uno no quiere que las personas sufran lo que uno sufrió, ya aprendiste de transformarse, tener las habilidades y decís, venga, yo quiero que las personas pasen por eso. Entonces ahí uno empieza a encontrar un propósito. Nosotros hablamos de eso como encontrar el propósito a partir del personaje o del arquetipo del sanador herido. Y es como desde mi propia historia yo puedo sanar el mundo. Cuando yo encuentro eso, eso me resuena en el corazón. Y si me resuena en el corazón, chicos, es porque esto está en consonancia con el universo y va a pasar. O sea, tú te vas a desgastar lo que quieras, vas a dar tu último aliento, vas a querer hacerlo, no vas a renunciar, porque tu propósito es grande, es fiel. No es un propósito de transformación superficial, es un propósito de transformación profunda que viene de ti. Entonces, ¿qué empezamos a encontrar ahí en el mercado, Juli? Que hay propósitos generalistas y hay propósitos que tienen que ver con nichos, ¿cierto? Un nicho es un público objetivo, ¿cierto? Algo muy enfocado. Miren que la mayoría de los propósitos que nosotros encontramos en el mercado, pues, o que como coaches o profesionales del desarrollo personal sacamos son estos que vemos arriba. Ay, yo quiero aumentar la autoestima de las personas, yo quiero servir a las mujeres, quiero llevar salud, quiero acompañarlos a que encuentren la felicidad, quiero, en fin. Pero que a la larga esto sigue siendo panorama. Un propósito generalista no es entendido por las personas. Lastimosamente, el mercado del desarrollo personal funciona como el mercado de la salud, ¿sí? Y es algo importante como de alguna manera entenderlo. Y es que Sí. a nosotros no nos buscan como medicina preventiva, a nosotros nos buscan para apagar incendios, ¿sí? Que ya aprovechamos ese incendio que hay para expandir un mensaje mucho más grande, pero eso es importante tenerlo claro. La mayoría de las personas nos buscan en situación de crisis, ¿sí? Muy pocas personas dicen, ve, estoy como elevando mi nivel de conciencia y quiero que un coach me acompañe a descubrirme un poco más. No, Quiero generalmente transformarme. acontece, claro, acontece cuando yo quiero aumentar mi nivel de ingresos, quiero estar en un cargo más alto, mi equipo de ventas no está funcionando, mi relación de pareja está a punto de irse al carajo, me echaron del trabajo, me echó mi pareja, pues generalmente acontece en ese lugar, y no es como un espacio donde decimos, ve, yo quiero un acompañamiento por sensatez con mi alma, me quiero encontrar a mí mismo. Muy pocas personas lo llevan en ese sentido. Entonces, nosotros necesitamos identificar cuál es el lenguaje, los dolores que está sufriendo nuestra gente, ¿sí? Para poderle hablar a esos dolores. Un ejemplo, cuando yo hablo del tema de la dignidad y le digo a las mujeres, vea, si usted todavía siente celos, todavía sufre de ansiedad en esa relación, todavía vive en relaciones tóxicas y no es capaz de irse de ahí porque no está conectada con su dignidad, ellas dicen, ay, pues pucha, no jodas, vení que eso sí me suena, ¿sí? Pero antes cuando yo hablaba de aumenta tu autoestima, que lo hablé mucho tiempo, eh, pues nadie hacía caso, o sea, como que nadie se identificaba. Y es porque yo no entendía el lenguaje de mi nicho, de la persona a la cual estaba dirigiendo mi mensaje. Entonces, ese propósito nichado empieza a tener una transformación. La segunda transformación que yo vivo es que
cuando yo empiezo a conectar con el tema de la dignidad, que a mí se me vuelve una obsesión es que arranco a leer, arranco a investigar, empecé un viaje por Latinoamérica hace 7 meses para identificar cómo se vive la dignidad en diferentes países de Latinoamérica. Entonces hoy día yo no tengo ni casa ni carro, sino que me la vivo en hoteles o en Airbnb, porque quiero saber cómo se mueve la dignidad en el mundo. Eh, pues empiezo a hablar de ese tema y las personas de mi nicho se empiezan a conectar con mi lenguaje. Entonces, de vez en cuando ya me escriben y me dicen, Juli, es que yo sé que yo estoy sufriendo porque no tengo dignidad y yo quiero que usted me acompañe a recuperar mi dignidad. Yo, y ya la mayoría empieza a conversar acerca de ese tema, ¿sí? Claro, es que Juli nos dijo que la dignidad era tal y tengo una metodología que se llama la rueda de la dignidad, que son los aspectos fundamentales de la dignidad. Bueno, todo lo que empezó a pasar en mi vida, y no solo en mi vida, sino en las personas que acompaño, alrededor de este tema de la dignidad y que es un propósito que no se vive solo en mi quehacer como coach, sino que busco vivirlo en el día a día, pues cuando voy a la tienda, saludo a la persona que está ahí, reconozco que es una persona digna, igual a mí, en fin, como toda esta dinámica que trae ese propósito que a mi juicio para mí ha sido bien, bien grandote. Eso es como lo que ha pasado en relación al propósito. Y entonces aquí ya Julián nos lanza otra perla súper importante, lenguaje, ¿cierto? ¿A quién le estamos hablando y cómo le vamos a hablar? ¿Sí? Y para poder definirlo, o sea, uno de los caminos es tener claro esto de tu propósito, de lo que vas a hacer. Eso es fundamental, porque es que nos ha pasado mucho y hemos visto muchos coaches en el mercado, sí, lanzando estos propósitos o ofertas generalistas y les cuesta, o sea, es difícil, hay quienes lo logran, pero es un camino muy difícil desde ahí porque eso es como dar tiros al aire, a ver a quién necesita transformación. Cuando tú lo entiendes y sabes que le vas a hablar a las personas que sufrieron de esto o lo otro, pues entonces le vas a decir a ellos que si estás sufriendo de eso, pues yo estoy acá para ayudar. ¿Cómo? A través de mi ser coach, a través de mis certificaciones, a través de mis cursos, a través de mis metodologías, de mis kits, de todas las herramientas que vos puedas tener para poner al servicio de este propósito, de estas personas. Entonces, miren la diferencia de vos decirle a la gente que hago 50 cosas y tengo 50 herramientas para ayudarle en un proceso de transformación personal, a decirle que le ayudo a sanar la herida que tiene por medio de todas las cosas que yo voy a hacer, la experiencia que tengo y mis 16 o 20 años de experiencia como coach. Cuando ustedes van a egresar, cuando van a salir al mercado, es importante tener eso claro, Juli. Nosotros dentro del proceso de Impact le llamamos como una punta de lanza. Entonces, la metáfora de nosotros es que el mercado es como una torta y queremos llegar a una parte de la torta del mercado para luego ir expandiéndonos. Porque también hay algo que nosotros como coaches debemos empezar a cambiar y es que nosotros como coaches tenemos mentalidad de coaches, no de empresarios, ¿sí? Y necesitamos empezar a instalarnos de a poquito esa mentalidad de empresa. O sea, si yo tengo mi empresa, tengo que invertir en mi empresa. Por ejemplo, si tengo mi empresa, tengo que identificar a quién le habla a mi empresa. Si tengo mi empresa, tengo que hacer publicidad. Bueno, toda una dinámica de cosas que nosotros como coaches creemos que la manifestación del universo nos va a traer clientes y no pasa así. Entonces, nosotros lo llamamos como punta de lanza. ¿Qué es una punta de lanza? Es eso, ese propósito nichado que nos va a abrir un espacio en el mercado que nos va a permitir generar un primer impacto, ¿sí? Y todos lo han tenido. Digamos que todos los que han recorrido el camino, los grandes, han tenido esa primera punta de lanza que les ha abierto un nicho en el mercado. Entonces, aquí hay ejemplos. Hace poco nosotros teníamos, digamos que dentro de nuestro nicho también está el nicho de la salud y hablábamos con una médico nutrióloga. Y lo normal en médicos nutriólogos es que acompañan, pues conversábamos con ella, ella nos decía, sí, yo acompaño hipertensión, bueno, todas estas enfermedades que están asociadas a los procesos de alimentación y, y empezamos a indagar en la historia de ella. Bien, hablemos un poquito más de vos, de tu historia, qué ha acontecido, en fin. Y llegamos al tema del ovario poliquístico y cómo hay regulación de síntomas a través de una nutrición consciente. Y se logra de una manera brutal. De hecho, yo la invité a la comunidad mía a conversar el domingo pasado y las chicas quedaron maravilladas y decían, yo quiero una cita con ella, quiero una cita con ella, quiero una cita con ella. Y fue porque la acompañamos a que su propósito fuese ayuda a mujeres que sufren de ovario poliquístico
a regular los síntomas a través de una alimentación consciente, de una nutrición consciente. La mayoría de personas, Bueno. médicos, nutriólogos, siempre es, yo les llevo a la salud a las personas que sufren de hipertensión, de hígado graso, de no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y todo el mundo está ahí hablando de lo mismo. Lo que nosotros hacemos es sacarla de ese lugar, de ese, todos están hablando de lo mismo, y vamos a ponerte dado tu historia, tu esencia, lo que te gusta y lo que te importa, en un espacio a crear tu punta de lanza para que abras una puerta en el mercado, ¿sí? Que es absolutamente diferente. En la Y escuela en sí, Shakers, ¿cómo? no, que si ustedes se ponen a pensar, encontrar a una persona que hable exactamente de esto con un propósito así es difícil. O sea, ahí estamos realmente abriendo el mercado y está para ellas. Y Y no mujeres que solo, sufren de ovario poliquístico hay, pues público hay. y eso no solo tiene una consecuencia que es abrir el mercado, sino posicionarse, generar autoridad, y además de eso tiene una consecuencia en la facturación. Una pregunta, ¿quién cobra más? ¿Un médico general, un médico internista, un médico cirujano cardiólogo de la arteria aorta? Ya sabemos que es el cirujano cardiólogo que se especializó de manera absoluta en ese tema. Entonces, cuando yo tengo cáncer en no sé qué, busco, venga, ¿quién es el mejor? ¿Cuánto cobra? No me importa. ¿Quién es el mejor? ¿Sí? Porque necesito entender un problema que para mí es importante. Eso me pasa, por ejemplo, a mí. Pues la gente dice, venga, ¿quién me saca de este lugar de toxicidad tan grande que estoy viviendo? Le recomiendan a Juli. Él cobra duro. No, no importa, que me saque de ahí. ¿Sí? Porque ya empiezas a generar una autoridad significativa. Otro ejemplo que a mí me parece muy lindo es en la escuela, nosotros instauramos en Shakers, instauramos este proceso también. Y había una chica, pues que yo acompañaba, y ella en efecto, parte de sus dolores era que había sido la otra en una relación de pareja durante muchos años. Y ella me contaba cómo fue para ella salir de ese lugar, cómo recuperó su autoestima, cómo recuperó su dignidad, en fin. Y yo le decía, pero Anita, ¿vos te imaginas donde tu propósito fuese acompañar a mujeres que son o fueron la otra a conectarse con su merecimiento para soltar esas relaciones? Porque son muchas las mujeres que están siendo la otra en una relación de pareja. Entonces son propósitos que están muy nichados que uno dice, pues pucha, pero si habrá gente para eso. Y lo primero que hay que entender es que somos 7.000 millones de seres humanos en este mundo, que todos sufrimos por algo y que muy probablemente sí vamos a encontrar clientes para nuestro servicio. Yo pongo una metáfora horrible, lo que pasa es que en efecto es así, el mercado compra lo que sea. ¿Sí? O sea, el mercado a nivel mundial, sabemos que compran botellas de agua a $15,000, $100,000, incluso creo que se vendió la más cara. Que podemos vender un pedo de Fidel envasado. ¿Sí? O sea, el asunto no es el qué, el asunto es cuál es el mensaje que nosotros transmitimos para que eso sí pueda llegar al mercado y que sea seductor para el mercado. ¿Sí? Y en efecto es así, o sea, nosotros en este nicho hemos visto cosas que se venden que son increíbles y pues somos afiliados a diferentes programas donde ponen cursos, coaches y profesionales del desarrollo personal, influenciadores y demás, y venden muchísimo dinero en cosas que uno dice, increíble que esta vaina se venda. Entonces, ese no debe ser un miedo de los coaches, aunque lo es, y parte del proceso es acompañarlos a identificar que no tiene que ser un miedo y que al contrario, es una bendición poder tener claridad de cuál es tu punta de lanza. Vamos avanzando para que no se nos acabe el Sí, tiempo. sí. Por acá hay dos preguntas en el chat y nos gustaría escucharlos. Hasta ahí, pues también como dos personitas que nos cuenten como que han visto de interesante lo que les contamos. Por acá Nicolás nos hace una pregunta. Yo les comparto que en mi adolescencia, que mi dolencia era que nunca había pensado en que mi vida necesitaba un propósito y en un proceso de coaching logré definirlo y por eso soy coach. Pero hay muchas personas que viven y trabajan porque necesitan plata, pues, o dinero, pero no porque realmente quieran hacer lo que los hace felices. ¿Qué dicen de eso, chicos? Sí, dale, Juli. Por aquí hay más de uno que está que se habla, yo sé que sí.
Dale, Juli. Pero démosle la voz entonces a los que quieren hablar. Bueno, Responde tú y ya les Margarita damos iba a la decir palabra. algo, creo. Sí, definitivamente el encontrar el propósito que te apasiona y que independientemente de lo que tengas o dejes de tener, va mucho más allá, cambia tu perspectiva ante tus clientes, ante lo que tú eres. Entonces nunca es tarde para definir el propósito y seguramente en la diferente etapa de tu vida que tú estás vas a tener diferentes propósitos, pero lo importante es saber qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta y cómo sigues adelante y superas los obstáculos. Absoluto. Gracias, Total. Margarita. Mireya, no te estamos escuchando. No, te escuchamos muy pasito por allá lejos. No se escucha. No, Creo que revisa la configuración o escríbenos en el chat pues para que que lo podamos leer ahí. Miren, yo creo que hay algo y es que, claro, a mí también el tema del dinero me generaba inquietud. Y en parte yo creía que el dinero solamente estaba en el mercado organizacional y que era una de mis inquietudes. Creo que mira, ya conecté el micrófono. mire, ya es una prueba. No. No, todavía no. No, escríbenos ahí en el chat. Era una de mis inquietudes porque todos vamos que en el coaching el mercado organizacional paga bien. Y yo no creía que la gente, que las personas naturales, por ejemplo, pagaran muy bien servicios de coaching. Y oh, sorpresa, cuando uno hace un muy buen proceso, el precio no es tan relevante. Las personas están dispuestas a pagarte muy bien. De hecho, yo creo que hoy día gano más de lo que ganaba cuando atendía organizaciones. Pero que son miedos que nosotros necesitamos empezar a soltar. O sea, el mercado sí está dispuesto a invertir en sí mismo. El problema no es el mercado. Y la mayoría de personas cree eso. No es que la gente no invierte en sí misma, no, sí. La gente invierte mucho dinero en sí misma. Lo que pasa es que no está sabiendo cómo llegarle a ese mercado. Sí, o la gente no sabe dónde invertirla, ¿sí? Como cuál es la solución a el dolor específico. Entonces terminan comprando cosas que no les sirven. En el mercado hay mucho humo, hay muchas personas haciendo de todo y hay muchos procesos de transformación que no son concluidos como efectivamente. Entonces ahí es donde la gente le empieza a perder un poquito la fe y necesitamos que ustedes que tienen las competencias salgan a contarle a la gente lo contrario, ¿sí? Jimmy, dale vos y ya respondemos otra preguntita aquí en el chat. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. Hay un tema con ciertos clientes que tienen dificultades económicas, por ejemplo, estoy hablando de microempresarios que han tenido quiebras, ¿verdad? Y precisamente cómo vencer esa barrera de que dice, bueno, yo estoy quebrado en mi negocio y cómo voy a invertir ahora en esto si no tengo el dinero o el recurso porque acabo de salir de una quiebra. Entonces, frente a lo que tú planteas, digamos, claro, yo vendo una solución, sé que hay mercado, evidentemente la persona está dispuesta a pagar inclusive cuando está en un estado, digámoslo, muy lamentable, ¿cierto? Pero a veces tiene ese tropiezo porque dice, bueno, es que yo acabo de perder 10 millones en un negocio y cómo hago para pagar una solución que me están brindando que me ayuda a salir de la quiebra del negocio, por ejemplo. Gracias. Gracias, Jimmy, por esa pregunta. A mí me parece muy relevante y tiene que ver con, uno, si yo soy ético y sé que mi solución en efecto puede acompañar a ese microempresario a tener los resultados que está buscando, tiene que ver también es con cuál es la forma de yo emitir el mensaje de tal manera que se genere la urgencia para. Te lo pongo en mi experiencia. Cuando yo les digo que yo invertí mucho dinero en mentorías, es que, o sea, no es mentira. O sea, invertí mucho dinero y muchas veces sin tenerlo, ¿sí? Pero yo decía, yo quiero eso, yo quiero llegar a ese lugar donde yo puedo impactar un mercado y lo voy a hacer sí o sí. Y estaba quebrado y me endeudaba más y volvía a quebrar porque no funcionaba. Entonces trataba de recuperarme un poquito y me endeudaba otra vez hasta que, bueno, la vaina estalló. Pero tiene que ver con
cuál es el sentido de urgencia que el mensaje que el otro transmite te genera a ti, ¿sí? Uno podría decir, hombre, ¿cómo una mujer de estrato medio colombiano puede llegar a invertir $5.000 en un proceso de desarrollo personal de 2 meses y medio, 3 meses? Uno dice, esa vaina es imposible. Y no, en efecto sí se hace. Tiene que ver, el asunto muchas veces no es el dinero, es qué tan importante o relevante es para mí la solución que tú me estás brindando. Y si esa solución es importante y relevante, y es más, tiene que ver con eso que yo estoy necesitando en ese momento en específico, me voy derecho. Parte del arte del mercadeo del desarrollo personal tiene que ver precisamente con eso. Identificar cuáles son los clientes que están en el momento específico y tienen esa necesidad tan clara que yo les puedo transmitir, que hace que en efecto podamos generar esta relación de cliente y proveedor, ¿sí? De servicios. Entonces, no sé si ahí queda como clara la respuesta, Jimmy. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Yo sé que suena muy general la respuesta, o sea, también entiendo que pueda llegar a generar como un poquito de frustración, pero sí tiene que ver mucho con el mensaje y yo no lo entendía hasta que atravesé este camino. Uno decía, pues pucha, o sea, tiene que ver con manipulación o con persuasión y no tiene que ver ni con la manipulación ni con la persuasión. Tiene que ver con entender que hay alguien que está necesitando algo. Entonces, supongamos, hay una empresa, un microempresario que tiene una quiebra y que tiene un equipo de ventas de 2 personas y la única forma de que salga de esa quiebra es que ese equipo de ventas le funcione. Y yo soy coach que acompaño equipos de ventas y sé, porque tengo la experiencia y mis procesos han funcionado, que si yo acompaño a ese equipo de ventas, dado las características que tiene, yo lo saco de ahí. Venga, yo le transmito el mensaje con toda la convicción porque le voy a prometer que en efecto eso va a pasar y el empresario va a decir, venga, ¿dónde le firmo? ¿Sí? Pero tiene que ver con eso, o sea, yo sé que todavía sigue siendo un poco general, pero cuando uno atraviesa el proceso se da cuenta que en efecto tiene que ver con la conjunción del tiempo, el momento en el que se encuentra el cliente, cuál es mi promesa desde un lugar absolutamente ético, sin duda, y que esa conjunción se da. Fíjate que quisiera compartir la verdad lo que tú dices, que particularmente a mí me han llegado más los clientes y de hecho tanto empresas como personas naturales, me han llegado más los clientes por recomendación, digamos, del efecto positivo y de la solución que han tenido ellos. Te dicen, ve, te recomiendo a Jimmy que él súper te ayuda en este tema, en la parte financiera. Y curiosamente me ha funcionado más ese voz a voz que inclusive las estrategias de mercadeo. Es curioso, pero sí definitivamente creo que tiene que ver mucho con el tema de comunicación, como lo acabas de mencionar. Total. Y digamos que muchas veces o sea, la recomendación es fundamental y hay que aprender a sacarle provecho. Yo creo que hay estrategias para escalar negocios a través de la recomendación. Sin embargo, también en ocasiones la recomendación se queda cortica si yo quiero escalar como negocios a gran escala. Entonces tengo que buscar otras estrategias que alimenten ese espacio de recomendación. Pero súper, Jimmy, gracias por ese aporte. Listo. Bueno, vamos a contestar otra pregunta por acá en el chat que nos hacía Mariano. Dice por acá, hola, soy Mariano, ¿qué te parece usar autovaloración en vez de utilizar autoestima? Es más empoderante desde mi mirada. Entonces, mira, aquí hay dos cosas importantes, Mariano, y para todos. Autovaloración como lenguaje es una palabra que sigue siendo general. Yo puedo saber o no saber qué es autovaloración. Si tú le dices a la gente que es autovaloración, pues autovaloración médica, entiendo que es una valoración que yo puedo hacer o algo así, ¿cierto? Queda todavía el mensaje muy en el aire si tú le pones esa palabra a un cliente, a una persona que te va a buscar, ¿sí? Entonces, por eso, el aterrizarlo desde el lugar del lenguaje es fundamental. Se puede dar a interpretaciones, puede ser no tan contundente y hay otra cosa, es la mirada mía, ¿cierto? Entonces, según tu mirada, la de Mariano, me parece que funciona, ¿sí? Pero según la mirada del público, pues parece que no, o parece que sí. Eso toca medirlo. Hay que contemplar cómo habla tu cliente ideal, tu público, y ellos realmente cómo te van a leer. Si para ti te parece que es buena la palabra, tú la pones, pero si tu público no responde a ella, deja de ser buena. Es buena para ti, no para tu negocio o no para tus clientes.
porque no te van a reconocer por ese lugar. Quizás te reconozcan porque Mariano tiene una forma de hablar diferente, porque es contundente cuando dice, mire, es que yo los acompaño en este lugar específico. Ahí te reconozco, ¿sí? Entonces, es importantísimo eso. Y ahí, digamos que también de alguna manera nos da chance para empezar a hablar de algo súper valioso, súper importante, y es que tiene que ver la marca, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver que yo le diga a una persona autovaloración o autoestima, o le diga dignidad, o le diga reset, o le diga, ¿sí? Tiene que ver con mi marca. Y para que tu coaching, para que tu producto, tu servicio, tu programa se pueda vender en internet o en digital o en el mercado en sí, es importante que vos tengas una marca constituida. Y una marca no es un logo. Una marca no son unos colores únicamente. Una marca está constituido por un montón de cosas más que ya les vamos a contar. ¿Qué pasó, Juli? ¿Qué pasó cuando vos encontraste tu propósito y dijiste, bueno, voy a ir por acá, ¿cierto? ¿Qué resultados empezaste a tener a partir de lo que creaste en ese momento? Para que hablemos un poquito de este tema. Miren, creo que les cuento como a partir de una experiencia. Y Nicolás, tranquilo que la pregunta que estás haciendo sí la vamos a contestar. Y es cómo hacemos para buscar clientes antes de que aparezca el voz a voz. Eso lo vamos a contestar ahorita. Empieza a pasar algo importante, y es que nosotros el año pasado, pues como yo sigo siendo muy curioso, entonces contratamos una persona que es súper tesa a nivel Latinoamérica, encargada de procesos de desarrollo de marca y puesta en marcha de funnels de ventas para desarrollo personal, coaching y no sé qué. Y resulta que esas personas en ese momento carecían de metodología y lo único que me entregaron fue un logo. Pues como, ay, vea, esto es lo que le entregamos. Ay, fue puta. Pues yo me sentía como, por un lado, frustrado, con mucha rabia, que yo les decía a los muchachos, y yo creo que a mí se me notaba, pero yo dije, ni a bala, o sea, esto no se queda aquí. Entonces empezamos, le dije, venga, cojamos desde Impact es mi marca, pues esto que ya está, que se crea algo que se llama Reset de Amor, y saquémoslo a flote y saquémoslo muy, muy bien hecho. Entonces empezamos a construir todo un proceso que a la larga se terminó convirtiendo como en mi iPhone, ¿sí? Es como si yo fuera el propietario de Apple y sacara un iPhone. Reset de Amor es el iPhone, ¿sí? Ahorita les vamos a contar qué es, que es un proceso, es el proceso desde donde yo acompaño pues como a las mujeres. Entonces, cuando se crea la marca de Reset y cuando la base del programa de Reset es la dignidad, empieza a aparecer identificación, ¿sí? O sea, las chicas empiezan a hablar en mi lenguaje. Entonces, primero, por un lado, yo empecé a identificar cuál es el lenguaje de las mujeres y de mi comunidad. Fue una comunidad que fue creciendo poco a poco, que después de que se crea la marca crece más. Pero empiezo a identificar el lenguaje de mi comunidad y les empiezo a meter el mío, ¿sí? Y entonces ya empiezan a hablar de la dignidad, lo que les decía ahorita, ay, mire, el tema de la dignidad, a mí me falta, yo como que la estoy construyendo por este lado, y entonces yo tengo 8 aspectos de la dignidad que son autoestima, autenticidad, reconocimiento, respeto, vulnerabilidad, merecimiento, libertad y creatividad. Y ellas entonces ya dicen, ay, veas que mi rueda de la dignidad da no sé qué, y entonces tengo esto bajo y tengo esto alto, y entonces yo quiero, en fin, como que empieza a haber una identificación y un movimiento alrededor del tema de la dignidad y del tema de Reset. Cuando lanzamos la marca Reset, esa primera semana yo recibo como 20 mensajes de mujeres diciendo, ay, Juli, es que yo necesito un reset, es que a mí ese nombre me llamó mucho la atención, eso es lo que yo necesito como resetearme, ¿sí? Entonces, eso no es gratuito, porque el nombre tampoco es gratuito, o sea, una buena marca tiene un muy buen nombre, ¿sí? Y viene de algo de un impacto que nosotros necesitamos y queremos generar en una audiencia dada la necesidad que tiene, ¿sí? Ay, es que venga, yo le quiero llamar a mi marca, no sé, como un nombre como para mi marca que no me ocurre ninguno del no sé, Julián, el sanador. El sanador, ¿sí? Entonces como, pues va a sonar raro, entonces este man, ¿qué hace? ¿Lo lleva a uno a qué? Pero cuando sale la marca de Reset de Amor,
las chicas de entrada se identifican con eso. Dicen, ah, yo necesito es un reset. Porque, y empiezo a girar muchos procesos alrededor de eso. Empiezo a hablar de una idea del amor. Entonces yo tengo un juicio y es que la idea del amor que nosotros construimos a mí me genera vómito y yo quiero que construyamos una nueva idea sobre el amor, ¿sí? En términos de las relaciones de pareja. Pilas, como ustedes me escuchan a mí en este momento, que yo a veces soy grosero, espontáneo, como, ahí puedo pasarme de auténtico, así me expreso yo con las chicas y en redes sociales. Eso hace parte de la marca. ¿Sí? Lo que decía Elmer ahorita, hay un lenguaje de marca y el público se identifica con ese lenguaje de marca. Hay una presencia de marca, hay una imagen de marca. Y no solo es el logo y los colores, la imagen que sos vos como marca. ¿Sí? Hay un uno de los grandes empresarios del marketing digital, es un tipo español y se llama como el mejor SEO, SEO, y se refiere al posicionamiento de Google del mundo. Y el man en YouTube y en Instagram se transmite como una marca. Y él dice, yo voy por la calle y la gente me habla como si le estuvieran hablando a mi marca y en entrevistas él dice, yo no soy así. Contrario a lo que me pasa a mí, yo sí soy así, pues, pero la marca es súper importante porque va a generar identificación con tu lenguaje, identificación con los colores, identificación con tu presencia, admiración, autoridad, en fin. Lo que decía Almer ahorita, una marca no es un logo, una marca es un compuesto de múltiples factores que permiten que un público se identifique contigo. Entonces, respondiendo, por ejemplo, a la pregunta de Nicolás, hoy día es innegable y no podemos pelear contra eso, no quiere decir que sea el único lugar donde están, pero no podemos pelear. Una de las grandes vías o autopistas para nosotros transmitir un mensaje son las redes sociales. YouTube, Instagram y TikTok. Las tres grandes redes sociales para transmitir un mensaje hoy son esas tres. YouTube, Instagram y TikTok. Y entonces cuando yo empiezo a hablar de algo en mis redes sociales, empiezo a transmitir un mensaje que ya está conectado con un propósito y un nicho, empiezo a generar identificación. Y de alguna manera empiezo a generar un impacto. Y ahí van a empezar a aparecer nuestros clientes potenciales. No es el único lugar. Un ejemplo, Shakers, que era mi academia de coaching, nosotros un día empapelamos Medellín, llenamos Medellín de pasacalles y los poníamos en las afueras de las universidades. Y los pasacalles decían algo así como, a la mierda la educación tradicional. Tenía que ver con nuestro lenguaje de marca, con la forma en que nos comunicábamos y con la marca que somos. ¿Sí? De hecho, la alcaldía de Medellín llegó a la oficina. Yo una vez estaba en mi casa y me llamaron, Juli, venite ya. Y yo, ¿qué pasó? Es que la alcaldía vino. Y yo, ay, marica, ¿cómo así? Sí, es que resulta que una vez hubo un asesinato en Las Palmas y nosotros teníamos un pasacalle en Las Palmas que decía la mierda a la educación tradicional. El periódico El Colombiano le tomó una foto y puso esa foto de portada. Y aparecía nuestro pasacalles que decía la mierda a la educación tradicional. Entonces el alcalde se dio cuenta, mandó a la secretaria de educación y nos tocó ir a conversar y eso fue fantástico. ¿Cómo así que la mierda a la educación tradicional? Sí, es que yo no estoy de acuerdo con la educación tradicional. ¿Cómo así? Sí, no. Hoy día necesitamos algo distinto y parte de eso distinto tiene que ver con la educación del ser y nosotros lo transmitimos. Bueno, tiene que ver con la marca. Esa construcción de marca es súper importante. No quiere decir que... Dale, dale. Y ahí hay una cosa que pena te interrumpo, Juli, que de pronto te estarán preguntando, pero ¿este qué? Este man tan grosero, esas expresiones pues como que en su marca. Y eso es marca, somos nosotros, ¿cierto? Hay un tema de marcas que son irreverentes. Hoy en día todas las marcas quieren ser diferentes, disruptivas, originales, pero les da miedo, o sea, les cuesta, porque sostener lo que yo soy sin saber lo que soy es muy difícil. Nosotros como marca personal pues tenemos una esencia, ¿sí? Esa esencia es la que vamos a posicionar en el mercado. Todos los que estamos acá, las 34 personas que vemos acá, tenemos algo característico, tenemos algo que nos hace únicos, ¿sí? Desde la apariencia física, la forma en la que nos comunicamos, nuestras experiencias, mis gustos, mis dolores, todos, absolutamente todos. Cuando ponemos eso al servicio de la marca empieza a ser, como dice Julián, diferencial. Entonces no había ni una academia de coaching en Medellín y en Colombia
que En hablara Latinoamérica no en había. Latinoamérica, que se atreviera a decir públicamente a la mierda la educación tradicional, con un tono contundente, con un tono irreverente, sin importar que la mitad de la población diga como que, pero esta gente qué, y la otra mitad diga, me identifico con eso, ese mensaje disruptivo me encanta, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, me le meto de lleno, sí, porque nos da miedo ser nosotros mismos, porque no nos conocemos, porque no tenemos una personalidad clara. Dale, idea. Y pues es, o sea, y que tampoco les asuste que habrá mucha gente que diga, que se escandalice, que diga, ¿qué es eso? ¿Qué es ese lenguaje? ¿Qué es ese idioma? Y habrá muchos que no se van a conectar con eso, pero es muy sencillo, esto no es el público objetivo. O sea, tu público objetivo es el que se termina conectando contigo y el que te va a generar, en el buen sentido de la palabra y que todos queremos, una transacción y te va a comprar a ti como empresa, como persona, como coach o como servicio. Entonces también a veces nos enfrascamos demasiado en ese miedo del qué dirán o de tener la figura súper perfecta, súper bien puesta, o sea, pero a lo último pues la terminamos es como embarrando, ¿sí? No importa desde dónde te pares, si es del elegante, si es del revolucionario, lo importante es que en realidad conecte con lo que tú eres en esencia, porque si no nos pasa como actualmente ocurre en los reels, que terminamos haciendo videitos de movimientos donde nos sentimos súper ridículos, pero pues toca hacerlo porque es la tendencia. Y no, ese reel no va a ser exitoso, ese reel no va a funcionar. Entonces, súper importante conectarnos en realidad desde lo que somos con nuestra marca. Entonces, en últimas, esa marca viene siendo la representación de nuestra esencia. Y para poder saber cuál es esa esencia, pues nos toca echar para adentro, como dice mi amigo Elmer, y empezar también a preguntarnos quién soy y desde dónde estoy parada, cómo me quiero mostrar. E incluso retarnos, porque también nos encontramos en situaciones en donde vemos clientes que están parados en un lugar que uno dice, no, no se ve cómodo, no se ve bien, no está, o sea, no se ve esa persona auténtica, pero por querer cumplir con unos estándares se encasillan en ese lugar y no se tienen los resultados que se esperan. Exacto. Y no digamos que hacer lo que dicen que hay que hacer en redes sociales, en marketing, está mal. No, hay que hacer las cosas, pero las hacemos a nuestra manera. De hecho, no sé si ustedes vieron o alcanzaron a ver nuestra publicación en la red, en el Instagram de la ICF Colombia. Somos la única empresa, marca, que está en esa red social que tiene un color negro como color de marca, ¿sí? Porque todo alrededor del coaching es un poco más tranquilo, más no sé qué, pero venga, o sea, si yo soy un poquito más irreverente y me gusta como retar un poquito, ¿por qué no atreverme a hacerlo? Y eso es lo que nos hace diferentes y eso es lo que nos tiene hoy acá a todos nosotros acá reunidos, ¿sí? Entonces, cuando descubrimos esa esencia, maravilloso. Juli la descubrió, como les decía, se pagó la mentoría súper costosa, le crearon el logo y empezó a construir un proceso de marca con su reset de amor. Cuando empieza ahí, empieza a ver una identificación gráfica, una identificación de lenguaje, una identificación de personalidad, porque hace parte de la personalidad de Julián. Julián es una persona que es súper concreta, que te dice las cosas de frente con mucho amor, con mucha compasión, con mucho cariño, pero no le tiembla la boca para decirte lo que le tiene que decir para que tú tengas un resultado al final, ¿sí? Y se expresa de esa manera y así ha creado su comunidad y así la gente lo quiere y así la gente lo adora, pues, y se ha conectado con eso. Entonces, ahí está ese tema de identificación que también hace parte de la marca. La historia hace parte de la marca, claro, está construida a partir de lo que viene contando Julián, de lo que le ha pasado, ¿sí? Lo que nos contaba Nicolás ahorita acerca de por qué estudió coaching. Todos tenemos esa historia, eso lo traemos y la marca tiene que estar ahí. Importante, la marca te tiene que resonar, tiene que retumbar, mejor dicho, que vos digas, me siento súper orgulloso de esta marca, aquí estoy yo 100%, estos colores me vibran, este mensaje estoy hablando yo siendo natural, ¿sí? Eso es la marca, todo ese conjunto. Entonces, cuando Julián encontró la marca, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué empezó a pasar ya como con tu tema, tus redes, todo alrededor de tu marketing? Por Yo creo que eso que les estaba contando ahorita, que la pregunta ahí ya está resuelta. Y digamos que nosotros decíamos ahorita que la marca no es un logo, pero también es un logo, y también es colores, y también es gráfica. Les vamos a mostrar, por ejemplo, lo que es Reset, lo que es la marca de Reset, un par de marcas más, un par de ejemplos de las marcas que se han trabajado de Impactes para que nos demos cuenta
¿Qué es lo que generan? Les vamos a pedir que en el chat nos digan, cuando les muestre la diapositiva, qué le genera cada una de esas diapositivas en términos de lo gráfico que van a ver. Entonces aquí va la primera. Entonces acá vemos el nuevo Julián. ¿Recuerdan el Julián que les mostramos al principio? Así, con su camisa así súper pegada, pues, motiladito, no sé qué, con los brazos cruzados. Acá empezamos a ver a otro Julián, ¿cierto? A un Julián ya más maduro, más conectado, con una marca, un tema gráfico, con un nombre, con un programa establecido, con más para mostrar, ¿sí? En el chat, ¿qué les genera? Y de manera muy sincera. Incluso si es desconexión, si es conexión, no hay lío. Jimmy, sí, claro que sí. La grabación te las compartimos. Originalidad. Vamos con otra. Ahí, y para atrás. Vamos con esta. Cuando nosotros hablamos de diferenciarse, no quiere decir que todas las marcas tengan que ser irreverentes, no. Tiene que ver con mi esencia, ¿sí? La esencia de Ana es otra distinta a la mía. Esta marca, ¿qué le genera? Paz, tranquilidad. Tranquilidad. Sí. Y esta es otra. Plenitud. Frescura. Bienestar. Elegancia. Suavidad, fresco, minimalismo. Mucha información en sentido en descripción, no es coherente la fotografía. Tranquilidad, liviana, ajá, súper. Excelente. Entonces, ahí empiezan a haber atributos y empiezan a haber marcas que, digamos que de alguna manera empiezan a recorrer ese camino, ¿sí? Y que la construcción de la marca viene de todo lo que le hemos estado contando hasta el momento. Para poder construir una buena marca de coaching, una buena marca en el mercado, hay que reconocer todo esto y tiene que resonar contigo. Entonces, aquí viene la otra perla, es construir una marca y que la marca va más allá de lo gráfico, del logo, que es lo que vemos, que tiene que ver con tu lenguaje, tu personalidad, tu historia, tu identidad, y qué es lo que va a lograr, pues, diferenciarte. ¿Listo? Después de tener esa marca que se creó Reset, entonces ya dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo pongo yo esta marca? ¿Cómo pongo yo mi servicio? O lo que yo hago, más bien mis programas, al servicio de la comunidad, ¿cierto? Juli, cuando creó pues todo este tema de Reset y se metió de cabezas pues con todo esto, dijo, ok, él les ha contado, tengo un programa, acompaño a las mujeres a reconectarse con su dignidad, todo el tema, pero ¿cómo las acompaña? ¿Cierto? ¿Cuál es ese proceso que hay detrás para que ellas tengan el resultado que van a tener? Yo creo que hay algo importante ahí y es a esto que yo les decía ahorita, o sea, una cosa es tener la marca de Apple y otra cosa es tener el iPhone. Y el iPhone tiene una ingeniería y tiene un sistema y una metodología que hace que funcione. Entonces yo creo que nosotros los coaches nos debemos también volver maestros creando programas de transformación, ¿sí? Porque no nos podemos quedar en dictar talleres y en las sesiones uno a uno solamente. Es decir, ¿qué es lo que en conjunción, dado el objetivo que yo tengo y el nicho al que le estoy apostando, puede generar un impacto de transformación significativo y cómo esa entrega que yo hago también garantizando el resultado no me va a desgastar pues o a quitar las 60 horas semanales, ¿sí? Y que parte de esa ingeniería tiene que ver con eso y es precisamente una creación del servicio. Entonces nosotros tenemos, digamos que una metodología amplia para crear servicios. Atravesamos por un estudio del nicho, cuáles son los objetivos que tiene el programa para ese nicho en específico, cuáles son los resultados que queremos lograr,
cuáles son los dolores que queremos sanar, cuál es la metodología más adecuada, dado todo esto que acabamos de conversar, que acabamos de decir, para generar un impacto, para poder construir programas. De manera muy resumida, digamos que nosotros podemos decir que hay tipos de servicios, estos que aparecen acá hoy día, que son cursos en línea, con o sin acompañamiento, programas grupales, programas individuales, programas mixtos, o sea, grupales e individuales, y membresías. Y en términos de metodologías, hay metodologías de programas lineales, es decir, que vamos en paso 1, luego paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, por ejemplo, en el duelo, todos sabemos que el proceso de duelo entonces tiene negación, luego hay una parte que es negociación, luego viene la aceptación y luego está el enaltecimiento. Paso 1 al paso 4. O metodologías circulares, como las que ahorita les vamos a mostrar cómo es el tema de Reset, en donde no hay prerequisito. O sea, yo no tengo que pasar por un paso 1 o un paso 2, sino que los clientes pueden ingresar en cualquier momento. Eso tiene un impacto en la forma de venta. En metodologías progresivas, yo tengo formas de venta generalmente por lanzamiento. Entonces tengo una fecha de inicio, mi programa inicia en enero y termina en marzo, luego vuelve a empezar en abril y termina en julio, por ejemplo. O en metodologías circulares, los programas pueden estar andando de manera constante y las personas pueden estar ingresando en el momento que deseen. Por lo tanto, yo puedo tener ventas constantes y no voy a depender de los lanzamientos. Pero son metodologías y se puede elegir dependiendo de cada uno de los factores que ya les nombramos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Dudas, inquietudes al respecto? Listo, no hay. Listo. Entonces, sabemos que entonces ya hay que crear un sistema para poder entregar lo que yo sé. O sea, aquí es donde yo ya voy a entregar mi coaching, ¿cierto? Lo que yo hago. Mis sesiones 1 a 1, mis programas grabados, mis cursos de no sé qué. Es importante, de acuerdo. Y aquí entra el tema del dinero, o sea, la facturación, ¿cierto? ¿Cómo te funciona más a ti de acuerdo a lo que tú necesitas para poder vivir de esto? Entonces, cuando decimos yo quiero vivir del coaching, claro, tienes que generar un sistema con una metodología que te permita generar los ingresos que necesitas para poder vivir de esto 100%, ¿sí? Como les contaba, Juli, están las dos metodologías. ¿Cuál es la metodología de Reset, Juli? ¿Qué pasa dentro del programa como tal? ¿Y qué te permite a ti esa facturación? Reset tiene una metodología circular. Entonces, les voy a explicar cuál es mi programa en un minuto. Entonces, Reset es un programa de 12 semanas que busca 4 objetivos. Primero, reconectarte con tu dignidad. Segundo, sanar tus heridas emocionales. Tercero, resignificar el amor por una idea que te traiga mucho más bienestar y que construyas tú, que no sea una idea impuesta por la cultura. Y cuarto, enaltecerte como mujer. Y funciona en 3 tipos de momentos. Primero son momentos grupales, que son todos los martes de 8 a 10 de la noche, donde vamos a ver talleres sobre cada uno de los temas del programa, y los domingos cada 2 semanas nos vamos a reunir a conversatorios. Los momentos individuales van a ser 3, uno al inicio, donde vamos a hacer un diagnóstico sobre tu dignidad, tus heridas, tu idea del amor, tu ser mujer. La segunda sesión va a ser a la mitad del programa, donde vamos a buscar sanar tus heridas emocionales en particular, y la tercera sesión vamos a buscar poner como los aranceles que nos faltan para poder terminar el programa y que cumplamos los objetivos que nos planteamos al principio. Y vas a tener acceso a una plataforma de aprendizaje donde hay videos pregrabados, resúmenes y actividades para que tú pongas en el afuera lo que estás viviendo dentro del programa. Eso es Reset. Alexandra tiene una pregunta. Juli, estabas diciendo que el programa lo diseñaste para ¿cuántas semanas? Que no escuché bien. 12 semanas. 12 semanas. Ok. Sí, 12 semanas. Como es circular, las personas pueden entrar cuando quieran. Claro, tú arrancas con el tema como de la primera sesión, pero ellas se van conectando con los grupales en cualquier momento, o sea, sigue el proceso. Exacto, porque no es prerequisito, porque gira alrededor de una metodología que cree que se llama la rueda de la dignidad. Entonces, yo no sé si tenemos gráfica de la rueda por ahí.
Ahorita Sí. se las mostramos. Entonces, es una rueda donde hay 8 aspectos, que son la autoestima, la autenticidad, el respeto, el reconocimiento, el merecimiento, la vulnerabilidad, la libertad y la creatividad. Entonces, no es que yo tenga que haber visto primero uno para ver el siguiente, sino que puedo ingresar en cualquier momento y voy igual a cumplir el círculo del programa. Entonces, eso le permite a Julián, ya en términos de venta, tener personas ingresando constantemente, pagándole su programa, ¿cierto? Y generando, pues, una rentabilidad de acuerdo a lo que necesita o ingresos constantes a medida que va pasando el tiempo y no es abrir una corte, llenarla o tener la cantidad de personas que hayan, esperar a la otra para recibir los ingresos, ¿sí? Iván. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Me acaba de surgir una pregunta puntual cuando Julián nos contaba de su rueda de la dignidad y lo hablábamos, lo charlaban recientemente, temas de metodología, allí temas de propiedad intelectual, ¿ha debido incluirse en alguna patente o algo así, con fines justamente de proteger el conocimiento y por tanto la monetización? Ve, yo no lo he hecho, Iván, pero sí lo voy a hacer, sobre todo porque ya estoy escribiendo libro acerca del tema. Entonces ya con la persona que me está acompañando, que es el editor, vamos a iniciar como todo ese proceso. Pero yo creo que sí es necesario, como que en algunos momentos, tener como patente sobre algo, no porque otros no puedan utilizarlo, ¿no? Está bien que lo utilicen, pero por lo menos que haya una claridad que parte pues como de la creatividad tuya y los procesos que has vivido y tu investigación que has llevado como a cabo ese tipo de procesos. Obviamente, registro de marca hay que hacerlo, sin duda, o sea, es fundamental. Una marca como Reset, por ejemplo, que el libro es probable que se llame de la misma manera, que el programa pues está generando un impacto relativamente importante, hay que registrarla, porque si no, pues eso va a generar complicaciones a futuro, poder conseguir dominio, o sea, tengo marca y de una consigo dominio, eso para nosotros es un factor importante pues dentro del proceso. Exacto. Alexa volvió. Te Y congelas. dijiste que se reunían grupalmente una vez a la semana, los domingos, para compartir experiencias, ¿entendí bien? Conversatorios cada 2 semanas. Entonces yo les llevo invitados o agendamos conversatorios libres. Lo que yo les decía, la semana pasada, o sea, este domingo, llevamos a la doctora Jessica para hablar del tema de nutrición, de ovario poliquístico, y ya la llenaron de preguntas y, o sea, como buscar seguir dándole valor al programa. Y hablan también sobre los mismos temas de la rueda de la dignidad, también, o no necesariamente. No necesariamente, son como, son conversaciones que generen valor agregado a las mujeres en ese momento. Ok. Por ejemplo, la nutrición. Ahora, a mi juicio tiene que ver con la dignidad, sí, sin duda. Pero pueden haber temas variados. También hay momentos de conversación donde ellas ponen el tema, ay, Juli, es que me pasó esto y lo quiero poner en conversación con las chicas. Perfecto. No, Y lo conversan entre ellas. no te imaginas. Alexandra, mira, hay dos Súper. tipos de encuentros, te aclaro. Un encuentro que es cada 8 días, todos los martes, donde Julián entrega información de valor y se discute, o puede que de pronto sientan que quieren hablar de algo, ¿cierto? Pero ese cada 8 días es una información de valor. Y otro tipo de encuentro, yo lo llamo así pues, porque incluso yo estoy participando en todo este programa, muy interesante me ha parecido, y el segundo tipo de encuentro es cada 15 días, los domingos, donde ya no nos ponemos a hablar del tema de valor que Julián nos está dando, sino en general, de lo que pasó, de lo que nos hablamos, entonces es mucho más interactivo. No hay un tema como tal que nos esté dando nuevo, sino que se abarcan posiblemente los dos temas que ya dio en esas 2 semanas o cosas que estén pasando del momento. Listo. Súper. Entonces, chicos, 2 perlas acá importantes. 1, crear su sistema, o sea, crear un sistema para entregar tu programa dado todo lo que hemos venido hablando. 2,
crear sus metodologías para entregar ese programa. ¿Listo? Las pueden crear, eso es importante, ustedes pueden hacerlo, así como Julián está creando la de él. Entonces, en conclusión, Juli, ¿cómo podríamos hablar de cuál es la radiografía completa de Reset? Sí, como que cuál es el todo completo para usted decir, estoy listo para salir al mercado, generar identificación y por ende ventas. Listo, entonces venga, yo se los muestro por acá. También se los dibujamos bien para que lo tengan. Aquí papel y lápiz, tomen pantallazo. Entonces miren, primero, propósito, ayudar a las mujeres a que vivan relaciones sanas, verdaderas y reales. Este es un propósito grande que me construí allí. El nicho, mujeres que viven o han vivido relaciones tóxicas y su situación no ha cambiado. Nosotros hacemos una investigación muy profunda en términos del lenguaje del nicho, cuáles son sus grandes dolores, cuáles son sus grandes deseos, cuál es el tema grande que va a sostener el programa, que es la dignidad de la mujer, la marca que tiene todo un sistema alrededor, que es el lenguaje, el ecosistema digital, el producto servicio, la personalidad, la historia que genera identidad y el universo gráfico, que ya lo vieron un poco. ¿Cuál es el programa? Lo que les decía, son los objetivos, que son 4, 12 semanas, grupal, individual y plataforma de aprendizaje, de metodología circular. La promesa que nosotros le hacemos, o que yo le hago a las mujeres, es convertirte en una mujer que puede vivir un amor sano, tranquilo y apasionante. Y los diferenciales son la sabiduría, autenticidad, vulnerabilidad y sinceridad. Y el valor del programa, que lo sacamos bajo ciertas características también, que no es algo aleatorio, sino que tiene que ver con el nicho, con la duración, la experiencia del coach, la autoridad que genera, bueno, todo esto, porque los coaches pueden decir, ay, es que yo tengo mucha experiencia, ok, pero ¿te reconocen? No. Y recordemos que muchas veces el precio depende más del reconocimiento que de la experiencia. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que entender. Y el valor del programa es de $997. Entonces, esta es como lo que denominamos la ópera prima de lo que ha sido, de lo que fue el proceso de Reset. Y que lo que le ha permitido a Julián hoy en día tener un programa de un high ticket, un programa de alto valor con clientes recurrentes, y que hoy día le permite a Julián estar viajando por Latinoamérica, seguir investigando el tema de su dignidad, porque aparte las entregas son digitales, entonces puede atender a las personas de su programa constantemente en el lugar en el que esté. Eso es vivir del coaching, eso es vivir de mi propósito, y quizás lo que muchos acá hemos querido hacer, ¿sí? Para poderlo lograr hay que tener esta estructura debajo, no hay que lanzarse así como al azar. Y aquí hay una pregunta muy interesante, Juli. Nos pregunta Renata, ¿tu programa lo ofreces como coach o como psicólogo? Como ninguno. O como los dos. No hay... O sea, de hecho, de las chicas que están en el programa, solo una me ha preguntado qué soy. Y yo creo que yo soy todo, pues. No desconozco ninguna de mis profesiones. Pero no es algo sobre lo que haga énfasis en realidad. Y entonces acá entra lo que hablamos al principio. No vendemos coaching. La gente no sabe qué es. ¿Con qué se conecta la gente? Con este tipo de información, con este tipo de mensaje, ¿sí? Y todo lo que les hemos estado contando. Luego, Julián en ningún momento dice que es coach para que le compren su programa, o para decir a la gente que los va a acompañar, ¿sí? Eso es realmente, y no es desvalorar y decir como que entonces no va a aparecer por ningún lado, no, obviamente. El coaching es lo que tú sabes hacer y lo vas a poner al servicio de la gente a través de este tipo de programas. Bueno, por acá hay otra pregunta. ¿Ustedes serían el mentoring que necesitamos para todo este proceso? En efecto, somos nosotros. Dado, pues, como todo lo que hemos estado contando, si les hace muchísimo sentido, pues, obviamente aquí estamos para servirles y para, pues, seguirles enseñando lo que más puedan aprender para poder salir al mercado de la forma correcta y no sufrir tanto como sufrió Julián y como han sufrido muchos, de hecho. Yo creo que hay dos vías. Pues uno puede asumir hacerlo solito y está perfecto. Pues ahí les entregamos como el mapita de lo que hay que hacer. O puede hacerlo acompañado de un grupo, pues, y ambas opciones son tan válidas como la otra. Quienes quieran hacerlo con nosotros, digamos que el proceso que les vamos a los que los vamos a llevar es el mismo que vieron de Reset, por ejemplo,
y que está resumido como en este proceso que hay acá, que Elmer nos lo explica como un poco mejor allí. Exacto. Para llegar allá, recorremos el camino que les hemos estado contando. Generamos un diagnóstico donde nos damos cuenta en qué lugar estábamos, cómo estábamos, de dónde venimos, cuál es nuestro mensaje, nuestra oferta, nuestra marca, o sea, absolutamente todo lo que hay detrás de ti, lo que has hecho, para poder saber cuáles van a ser las pautas de en adelante. Luego los acompañamos a generar un propósito, lo creamos entre todos, todo el proceso es acompañado, es decir, nosotros estamos con ustedes, no es que les dejamos la tarea para que ustedes lo saquen viendo un video, no. Nosotros los acompañamos en cada parte del proceso, definimos ese propósito, establecemos ese nicho de una vez ahí a quién le vamos a dar. Esa conversación es muy de coaching en este proceso, porque vamos a seguirnos preguntando un poquito más hacia adentro, como decía Delia ahorita, para poder determinar entonces qué es lo que yo voy a hacer y por qué, ¿cierto? Es importante. Luego pasamos a hacer tu desarrollo de marca. Esta es la parte bonita en términos visuales, porque entonces nosotros nos vamos a hacer cargo de desarrollar tu marca, la que va a salir al mercado, la que te va a identificar. Lo hacemos contigo. En los procesos, en las reuniones, vamos a estar creando mucha información porque necesitamos develarte a ti, ¿cierto? Saber quién eres, cómo eres y poner eso gráficamente, ponerlo en un lenguaje, ponerlo en un sistema para que ustedes empiecen a salir al mercado de esa manera, identificándose con una marca que les resuena en el corazón. Y posteriormente pasamos a crear el servicio que tiene que ver con terminar de definir el nicho, cuáles son los dolores y los deseos, investigar acerca de esa punta de lanza que decía Julián ahorita, y es cómo nos vamos a meter en el mercado, con qué tema, quién habla de este tema, cómo hablan de este tema, qué palabras se utilizan en el mercado para este tema, quiénes lo compran. Eso es investigación de mercado. Definimos los objetivos de tu programa, ¿sí? Cómo va a estar compuesto tu programa, qué cosas va a tener, qué metodología se va a utilizar. Definimos una promesa de impacto que lleve realmente a sanar el dolor o la necesidad puntual de ese nicho que ya definimos. Definimos el precio también de acuerdo a todo lo que hemos estado hablando, temas de experiencia, reconocimiento, el servicio como tal, el resultado, el mercado como tal, y establecemos un valor que esté acorde a el sistema de rentabilidad que vayamos a trabajar contigo, ¿sí? Porque nos pasa mucho acá y es muy fuerte, es que los coaches tienen unas habilidades impresionantes, pero llegan ofreciendo programas que cuestan mucho, pero a costos muy bajitos, porque nos da miedo vender, no sabemos qué precio ponerle, pensamos que si le ponemos un costo alto no nos lo van a comprar. A Juli le compran un programa de $997 porque tiene un mensaje claro, porque tiene un resultado claro, tiene testimonios y las personas están viendo beneficiadas por eso, lo que decía Juli ahorita. Si lo necesito, yo busco la forma de. Entonces ahí tenemos que empezar y lo trabajamos de reconocer que el miedo que me está generando a mí vender, poner un precio, lo debo desafiar, pero lo desafío cuando tengo toda esta estructura detrás, no cuando no sé qué hacer. Ahí es cuando ponemos precios bajitos, ¿sí? Entonces ahí establecemos eso y estamos listos para salir al mercado. Estamos listos para decir, ok, ya estoy completo, ya sé cuál es mi diferenciador, ya sé cuál es mi marca, ya sé cómo va a entregar mi programa, y que si tú lo dices en 1 minuto, en 2 minutos, y la gente te pregunta y tú no titubeas y te dicen, Vini, ¿vos qué haces? Esto, ¿cuál es tu oferta? Esta, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo lo puedo obtener? Así, 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 así. Concretamente, vos tenés un sistema montado que te va a permitir ventas recurrentes. Después de esto, lo que viene son los sistemas de ventas, es decir, cómo lo vas a vender, cómo se va a hacer la comunidad, orgánicamente, cómo se van a lanzar, ¿sí? Como que ya vienen las estrategias para poder sostener tu empresa, porque esta es una empresa, como decía ya ahorita. ¿Sí? Esto es un proyecto que se convierte en una empresa que requiere constante actualización en términos de sistemas de venta. Al final, ustedes van a tener una radiografía, una ópera prima, como la que les acabamos de mostrar ahorita de Julián, con todo listo para salir al mercado. Hay una cosa importante y es que al finalizar se hace una especie de prelanzamiento de forma orgánica, donde todo esto que estamos hablando acá lo probamos en el mercado, en la comunidad, para mirar las personas también cómo responden y no irnos a ciegas para que puedan tener un resultado concreto al finalizar. Eso es importante, probar. Esto es de probar, de escuchar a la comunidad, es muy importante eso. Juli, ¿me vas a decir algo? Yo creo que es importante tener en cuenta cosas. Uno, que quien tiene la última palabra es el mercado. Obviamente, nosotros hacemos un muy buen proceso. Vamos a investigar mucho, pero hay que seguir probando. ¿Sí? Nosotros fuimos, vamos a llamarlo como víctimas también de procesos donde decían,
mira, te vamos a llevar a, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de todos los mensajes que hay hoy día de los 10K, 20K, pues se refiere como a dólares, que te acompañamos a generar $10.000 en 20 días, en 30 días, en no sé qué. Nosotros también fuimos víctimas de eso, pero digamos que lo importante es entender que el mercado es el que tiene la palabra, y que en la medida en que nosotros seamos disciplinados y constantes, vamos a tener resultados, y que tenemos que entender cómo funciona el mercado, entender nuestro nicho, cuál es el lenguaje de nuestro nicho, escucharlos, no ser, ya sabemos que, que el coaching tiene que ver con la escucha y aquí mucho más, porque no es nuestra arrogancia del saber la que tiene que estar por encima del ser que es el otro. Entonces, ese es un proceso que es importante tener en cuenta, que puede que tengas resultados en el primer mes, como puede que los tengas a los 4 meses o a los 6 meses. Es incierto. Quien tiene la respuesta es el mercado, tu constancia y tu disciplina. Y hace parte como de ese aterrizaje y nombrándolo desde un lugar como muy sensato y muy claro. El acompañamiento que nosotros hacemos es individual. A quien está, es Ivette a quien está preguntando. Y en la medida en que es individual, para nosotros es importante generar conversaciones individuales para saber cuál es el inicio desde donde está cada uno de ustedes. Entonces, quienes quieran conversar con nosotros acerca del acompañamiento, de cuál es su proceso, para nosotros es importante generar una sesión que no tiene ningún costo, sino que nos sentamos a hablar. Si hablemos de ti, de tu proceso, cómo ha sido, qué has hecho hasta ahorita, en qué quieres incursionar, el por qué, para saber si en efecto nosotros podemos acompañarte o no, y si no es, te vamos a decir el por qué, te vamos a dar las sugerencias que podemos darte, y si es sí, te vamos a decir el proceso contigo en particular sería este y tendría este valor. No sé si ahí solucionamos la inquietud y ver. Sí. También hay otra pregunta, es en términos del tiempo, de la duración del programa. Dale, Juli. El programa tiene una duración de 10 semanas. O sea, todo este proceso que tenemos lo construimos en 10 semanas, pero muy juiciosos, reuniéndonos cada semana, dejando tareas en cada espacio, tanto para ustedes como para nosotros, haciendo revisión constante, muy juiciositos. Va a durar 10 semanas el proceso. Alexandra tiene la mano levantada, pero no sé si es de ahorita o... Ah, ok. Era de ahorita. ¿Qué otras dudas o inquietudes aparecen? Ahora sí, Alexandra. Ahora sí la levanté. Muy bien. Me parece súper interesante. Me gusta mucho lo que nos han presentado, la experiencia que ha tenido Juli. Me parece ganador realmente y bueno, le voy a escribir para que conversemos porque me llama mucho la atención y pienso que sí pueden apoyarme en el proceso en el que estoy. Perfecto. Igual nos reunimos. Yo creo que la riqueza está en las conversaciones y que nos podamos escuchar. Para nosotros hay varias cosas importantes. Uno, que yo siento que no todo el mundo es cliente potencial para nosotros, como no todo el mundo va a ser cliente potencial para ustedes. Tiene que ver con el nicho, con lo que quieren lograr, cuál es el nicho a que quieren llegar. Vamos a conversar como mucho alrededor de ese tema. Por eso es vital que nos separemos una sesión de 1 hora aproximadamente, donde vamos a hablar, ¿sí? Y a conocernos un poquito más a profundidad, a solucionar todas las inquietudes que tengan. Lo que dice Nicolás, sí, a través de WhatsApp, Elmer está dejando otra vez el link acá en el chat para que vayan, le escriban, le ponen Elmer, yo, o con el link, el mensaje está automático y ya Elmer les va a decir, listo, vamos a agendar, nos vamos a reunir para que conversemos con un poco del tema y podamos iniciar este proceso. Una sugerencia que yo les hago hoy día es, bien sea que lo vayan a hacer con nosotros o no, lo vaya a hacer cada uno, este es un momento de acción muy importante. O sea, de hecho yo paré mi viaje y me vine para Medellín para hacer planeación y ejecutar cosas que son importantes en este momento para la facturación del primer trimestre del año. Recuerden que cuando uno tiene empresa, uno divide como el año en cuatro trimestres. Entonces, el primer trimestre del año, en términos de desarrollo personal, es un trimestre muy importante. Es bien, bien relevante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay cierre de un ciclo, pero hay apertura de un nuevo ciclo,
que las personas en esa apertura están con un deseo que es importante de empezar a tener resultados diferentes, que muchos no quieren caer en el, ay, otra vez tengo los mismos resultados del año pasado. Entonces, esta parte del año, este preciso momento, para nosotros no es un momento muerto, es un momento súper activo en el que estamos, incluso yo estoy generando facturación todavía y la generaré por ahí hasta el 22 de diciembre más o menos, para que generemos cosas importantes, porque el primer trimestre es boom. O sea, más o menos el cálculo es que el primer trimestre del año se factura el 40% de la facturación anual. Es un momento de acción importante. Bien sea que lo hagan con nosotros, bien sea que lo hagan ustedes, pero la acción es la que va a traer resultados. Entonces, a meterle desde ahorita muy duro. Listo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta en general del programa con respecto a lo que hemos estado hablando? Y si no hay preguntas, entonces para que vayamos cerrando como qué nos llevamos de esta conversación de hoy. Para que cerremos. ¿Quién nos quiere contar qué se lleva? ¿Con qué sensación se va? ¿Qué les hace sentido? ¿Y ve? Sí, hola, gracias. No, pues muchas gracias por el tiempo, por los ejemplos. En realidad sí me parece muy apropiado. Yo creo que muchos de los que estamos en esta industria del acompañamiento desconocemos todo esto porque pues no nos preparamos para esto, nos preparamos de pronto para acompañar, para, sí, pues todas las certificaciones habidas y por haber, pero ninguna está enfocada a esto. Yo solo tuve una en la que el último módulo era una pincelada acerca de este tema, pero pues la verdad que en las mismas, y llevo intentando hacer pues el tema de redes y todo como unos 3-4 meses y medio me atrevo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, la verdad sí, me llega el mensaje, me siento muy, muy identificada con todos los dolorcitos que ustedes hablan por allí, creo que hay muchos de ellos que tengo. Yo acabo de hacer una certificación como facilitadora digital y allí digamos que se abarcan algunos de estos temas, pero es más orientado a cómo hacer pues cursos, diplomados, talleres, todo este tema de playas y todo. Y sí te orientan un poco en cuanto a tu público ideal y todo este tema. Sin embargo, creo que aquí hay factores diferenciadores en cuanto a la marca que me podrían interesar. Entonces, pues sí, está muy interesante. Muchas gracias por el tiempo, por contar la experiencia, por compartirla con un caso real, pues, que es el tuyo, Julián. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias. Verónica. Ay, no tiene micrófono. No te escuchamos. No, aún no. Creo que desconecta los Ya. audífonos a ver si es más fácil. Sí. ¿Habla ahí? ¿Hola? Sí, Sí. ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Pues nada, quería agradecerle, súper interesante. Digamos que me siento identificada con muchas cosas, otras de pronto no tanto, pero sí, en general me interesa, quiero saber más. Eh, digamos, en mi caso, como que yo me siento todavía muy nuevecita, entonces no puedo como decir como sí, yo quiero este nicho. Y como que de alguna manera por eso yo estoy consciente que estoy haciendo o buscando ser muy generalista porque quiero como explorar a ver qué me gusta y qué no. O sea, sí tengo experiencias que podría eventualmente como permitirme crear un nicho, eh, pero no sé, como que ahorita me siento muy que necesito explorar más antes de definirme. Pero bueno, igual me gustaría hacer como una sesión ahí para ver qué tanto a lo mejor con una sesión de conversación puedo definirme un poco más. Claro, claro que sí. Y que precisamente el objetivo del proceso es ese, definir el nicho. O sea, poder tener, es que, digamos que para nosotros el nicho viene de una esencia muy tuya y las conversaciones nuestras son profundas, porque no es un asunto netamente comercial. O sea, yo creo que
soy firme creyente que si no hay esencia no hay resultado, o que si hay resultado es muy efímero, pues y la idea es que sea un muy buen resultado. Es parte de ahí de cómo las conversaciones nos llevan a crear, a generar, pues, lo que hablaba Bob Dunham en su momento de tener conversaciones generadoras. Parte de eso es el proceso de Impactex también. Gracias, Vero. Mireya. Bueno, darle las gracias porque pues nos dieron tips muy, muy valiosos, muy generosos con la información. Son unos jóvenes muy pilos a mi juicio. Entonces eso me parece admirable, chévere. Y bueno, a mí sí me interesa mucho el proceso porque pues me quedo con lo que hablaste de arrancar de la historia propia y mira que uno tiene mucho, cada persona tiene en esa historia pues qué más diferenciador que su propia historia, ¿no? Y de pronto eso yo lo he dejado de lado y ahora que tú hablabas de eso empecé como se me dispararon muchas cosas que puedo arrancar con eso. Entonces, me parece muy chévere poder tener el proceso con ustedes. Gracias. Gracias a ti, Mireya. Gracias, gracias. Nico, que nos pone por acá, muchas gracias. Me llevo realmente un excelente aprendizaje, muchas ganas de ponerlo en práctica. Yo creo que eso es lo más importante, Nico. O sea, la acción ha de ser contundente y constante y los resultados están precisamente allí. Nos vemos en WhatsApp y nos va a encantar conversar contigo también. Alexandra por acá nos pone gracias por compartir su experiencia, una energía bonita que tienen, lo sabemos, somos geniales. Esta es nuestra marca. Mentira. Ese es Julián, siendo Julián. Nora, gracias por su tiempo, su generosidad y su enriquecedor compartir, un deleite de escucharlos. Miren, para mí la federación ha sido un gran aliado, un gran acompañante, pues desde el momento en que los contactamos para montar la escuela. Y cuando quisimos con Impacters hacer este evento con la federación, decíamos, entreguemos algo que nos entregue, o sea, mostremos un caso real, pues, y mostremos el paso a paso, y mostremos el detrás de cámaras, porque todo este tipo de procesos como que te muestran por los likes para que generen la curiosidad y puedas comprar, pero no, mostremos todo, pues, ¿cuál es el lío? Entreguemos todo lo que se puede entregar y ya cada quien decide cómo lo quiere hacer, si lo hacen por su cuenta o lo quieren hacer con nosotros, pero la idea es que en efecto la misión que es que los profesionales que son éticos sí puedan generar el impacto que la sociedad merece. Ese es el llamado más grande. Total. Bueno, yo creo que estamos. Listo. Chicos, muchísimas gracias a todos por la asistencia, por quedarse hasta el final, por la hora, por sus apreciaciones. Todo es súper bienvenido.